Hechos, capítulo 16, y leemos versos 6 en adelante. ¿Lo tienen? Dice así. Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Amén, hermano. Hermano, decidí leer esta porción y ahorita le voy a comentar por qué. Yo no sé si tú notas ahí claramente la dirección del Espíritu Santo. Claramente. ¿Por qué digo claramente? Dice el verso 6, como leímos, dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿En qué contexto estamos? Bueno, estamos en el comienzo del segundo viaje misionero de Pablo. Y si digo segundo, pues entonces damos por entendido que ya había habido uno previo. En las intenciones del apóstol Pablo, hermano, del segundo viaje misionero, sus intenciones no era ir a nuevas tierras, no era ir a nuevas ciudades. Él incluso le dice a Bernabé, unos versículos atrás, capítulos atrás de hecho, le dice, vamos a ver a los hermanos a donde ya fuimos la primera ocasión, vamos a confirmar los ánimos, vamos a ver cómo están, ya habían transcurrido algunos años. Y Bernabé dijo, amén, vamos a verlos. Y tú sabes que hubo ahí un desencuentro entre Pablo y Bernabé. Pablo elige a Silas y Silas es ahora su nuevo acompañante. Y en el propósito de ellos, como te lo digo, era visitar nuevamente los lugares donde ellos ya habían predicado, era ver cómo están las iglesias que plantamos en el primer viaje misionero. Pero sin duda, amado hermano, el Espíritu Santo, Dios a través de él, usándolo, tiene planes diferentes a los que tenemos nosotros. Por eso tú lees ahí que ellos querían ir en el primer momento, dice que pasaron la provincia de Frigia, después pasaron Galacia, los Gálatas, donde habían ido en el primer lugar, en el primer viaje. Dice, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. O sea, ellos tenían como propósito hablar la palabra en Asia, en el Asia Menor. Ellos querían llegar ahí, pero el Espíritu Santo dijo, no. No nos dice claramente de qué manera el Espíritu Santo se los impidió, pero sí nos dice que el Espíritu Santo, en el siguiente versículo, fue consistente y fue insistente. Ven lo que dice el verso 7. Y cuando llegaron a Misia, ya era otra región. Bueno, está bien, Pablo entendió que por ahí no era, entonces dice, bueno, vamos a Misia. Y llegaron a Misia. Dice, e intentaron ir a Bitinia, ahí van a la ciudad que ellos pretendían llegar. Dice, pero el Espíritu no se los permitió. O sea, otra vez el Espíritu les está diciendo, no es el camino que en esta ocasión este viaje tiene preparado. Ustedes hicieron unos cálculos, pero el Espíritu dice, no, por ahí no. Y luego dice, y pasando junto a Misia, ya que no era por ahí, bueno, pasaron por un lado de esa región, descendieron a Troas, a otro lugar, a otro extremo, hermano. De hecho, las regiones que menciona al principio es como si ellos fueran subiendo, como si fueran más al norte, y ellos terminan yendo hacia este punto, hacia un puerto, el puerto de Troas. Dice, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayuda. Cuando estaban en Troas, Pablo tiene una visión de noche, y en esa visión él ve a un varón europeo, exactamente en ese lugar de Troas, era donde se juntan, hermano, en un mapa de nuestra actualidad, el continente asiático con el continente europeo. Pablo está todavía del lado asiático, y él en esa visión tiene en mente a un varón macedonio, que es una región de Europa. ¿Cómo sabemos que lo pudo distinguir? Bueno, probablemente sus rasgos físicos en el sueño, su ropa. De esa manera Pablo identificó que ese varón que estaba viendo en esa visión era un macedonio. Y dice que este varón macedonio le decía, pasa a Macedonia y ayuda. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia. Está diciendo Lucas está contando eso. Lucas es muy probable que se les haya agregado a esta cuadrilla, por decirlo así, ahí mismo en Troas. De ahí para adelante, Lucas habla, hicimos, andábamos, fuimos, o sea, se considera parte del grupo, de Troas en delante.
Dice, partir a Macedonia dando por cierto que Dios nos llamaba para que nos anunciásemos el Evangelio. Entonces Pablo en ese momento dice, por eso es que no pudimos ir a Bitinia. Por eso es que no pudimos ir a Galacia. Por eso nos fue prohibido hablar la palabra en Asia. Bueno, ¿sabe por qué? ¿Por qué tomo estos textos? Dios conoce todas las cosas. Mientras estaba ahí en esa puerta, hermano, mi predicación era otra. Toda la mañana la predicación era otra. Y en ese momento dice Dios, no vayas por Frigia, no vayas por Galacia, no es por Bitinia el día de hoy, ahora es por Macedonia. Y entonces en ese momento que me siento ahí, a 3-4 minutos de pasar a tomar este lugar, le digo, Señor, ¿y ahora qué? Y él me dice, fíjate lo que dice claramente ahí, dice, el Espíritu es el que les iba dando dirección. Así que confiado en esto, hermano, vamos a reconvertir la predicación que estaba en mi mente, porque el Señor así lo quiere. ¿Amén? Y a la predicación, hermano, que vamos a hablar el día de hoy, le vamos a llamar por nombre las aparentes derrotas. Las aparentes derrotas. ¿Amén? ¿Por qué? Porque hay veces que el cristiano sufre aparentes derrotas. Pero yo quiero que tú veas a través de la porción de la Escritura cómo esas aparentes derrotas siempre están en la soberanía de Dios, siempre están en las manos de nuestro Dios, siempre Él tiene el control de todo, aunque aquí abajo parezca que todo está arruinado. ¿Sabes qué? Muchas de las veces nos sentimos así. Muchas de las veces la primera pregunta que nos surge es ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué de esta manera? ¿Y por qué no lo comprendo? Amén, hermano. ¿O no les ha pasado? ¿O me ha pasado solamente a mí? Hace 2 años, cuando perdí a mi padre, hermanos, era una pregunta solamente mental. Nunca me atreví a preguntársela a Dios verbalmente, nunca. Porque sé que Él es soberano y Él hace como Él quiere. Pero en mi interior había una voz que decía, ¿sería el mejor momento para la partida de mi padre? Yo no lo sé. Pero miren, con el paso de los meses, yo veo una iglesia llena. Una iglesia que ante la carencia de un pilar, de esta iglesia como de una familia, una iglesia que se ha solidarizado, una iglesia que se ha comprometido, unos hombres y mujeres que se han puesto en pie a decir, yo voy a entrar al quite, a lo que Dios me tenga. Y ahora, hermano, 2 años de su partida, aquel sentir de una probable derrota, una probable confusión, Dios lo va aclarando y Él va diciendo, yo soy el que te llevo de la mano. Yo soy el que te digo, no por Frigia, no por Galacia, sino es por este otro lugar. Y ¿sabes que yo le doy gloria? Gloria a Dios. Una de las cosas que más tengo en mi mente, hermanos, claramente, no lo había expresado porque quería expresarlo cuando estuviéramos inaugurando el local de arriba. Fue uno de los deseos que mi padre más tenía. No arriba, él quería tumbar toda esta casa y hacer aquí para la iglesia, aquí abajo. ¿No? Y cuando pienso en cómo está quedando arriba, más amplio, gracias a Dios por lo que está trabajando, yo llegué a pensar en un momento, si mi padre viera lo que se va a lograr, lo que está logrando. Y hermano, conocí también a mi padre, que rápidamente se vino a la cabeza las palabras que él me diría. ¿Y sabe qué palabras me diría? Me diría, no. Yo le diría, padre, si vieras cómo está aquí, él me diría, no. Si tú vieras lo que está acá, si tú vieras lo que yo estoy viendo, wow. Yo le doy gloria al Señor por eso. Así que Él está en buen puerto, está tranquilo, y nosotros estamos aquí también peleando la buena batalla de la fe. Pero a veces, mis amados hermanos, hay sucesos en la vida que parecen aparentes derrotas. ¿Amén? Y surgen preguntas, y surgen cuestiones. Y esas cuestiones muchas de las veces, si no hacemos la pregunta indicada, entonces nos llevan a estados de ánimos error. Y yo quiero que tú veas con la palabra de Dios, ¿quién es el Dios que tiene en sus manos todo evento posible, bueno o malo, comprendas o no lo comprendas? Y por eso yo quisiera que tú leyeras primeramente como bandera de todo lo que vamos a hablar, un texto que se encuentra en Romanos, capítulo 8. Romanos 8, 28. ¿Lo tienen, hermano? Fíjate lo que dice Pablo.
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén, hermano. ¿Lo leíste correctamente, hermano? Fíjate bien, porque si tú no lo lees correctamente puede haber un malentendido en ti. Este texto no dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les salen bien, porque eso quisiéramos que dijera. Amén. Que todas las cosas nos van a salir bien una vez que venimos a Cristo. Y de paso te digo, ¿qué es cuando nosotros decimos, ya acepté a Cristo? ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir cuando tú dices que una persona aceptó a Cristo? ¿Qué es aceptar a Cristo? Bueno, es que tú entiendas lo que Él es. Él es el Señor. Y aceptar a Cristo es aceptar que Él va a ser el Señor también en tu vida. Eso es aceptar a Cristo. Muchas de las veces, hermanos, ver a Cristo es verle como el Salvador, claro, porque sabemos de nuestra necesidad y queremos ese ofrecimiento de salvación que Él da, pero tú tienes que leer en todas las porciones donde se presenta a Jesucristo como el Salvador, en la gran mayoría de ellas se presenta a Jesucristo como el Señor y Salvador. Mi Señor y Salvador Jesucristo. No dice de manera inversa, mi Salvador y Señor, no. Porque para que Él sea tu Salvador, primeramente en tu vida, Él tiene que ser tu Señor. Y eso conlleva que tú aceptes su señorío sobre tu vida, pero eso lo ampliamos en otra ocasión. Amén. Dice aquí la Escritura, en esto que estamos leyendo, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y pudiéramos nosotros abrir un paréntesis en donde dice todas las cosas, paréntesis, aunque no las entiendas. Amén. Aunque no están en tus planes, aunque te tomen por sorpresa, aunque te causen dolor, aunque esas cosas, todas las cosas, te lleven a un estado de ánimo en el cual no quiero seguir adelante. Bueno, el texto termina diciendo, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, nuestro Dios, hermano, es un Dios que permite muchas de las veces estas cosas incomprensibles en nuestras vidas, pero las permite con un propósito. Gloria a Dios por eso. Nosotros estamos sirviendo a un Dios que no duerme. Eso es lo que a mí me deleita. Es un Dios que no duerme, que no le sorprenden a Él las situaciones o las condiciones que nos pudieran ocurrir. No lo toman por sorpresa, de tal manera que lo que me acontece no es cuestión de que Dios se descuidó y no supo por dónde esa situación me ocurrió. No supo por qué me pasó esto. Es que Él se descuidó o Él estaba atendiendo en otro lugar. No, mi hermano, ese no es el Dios que nosotros le servimos. Nosotros le servimos a un Dios que tiene cuidado de nuestras vidas, en cada uno de nuestros eventos, comprendibles o no, aceptables o no, pero Él tiene cuidado de todas las cosas. Amén. Por eso yo quiero que tú sepas, todas las cosas les ayudan a bien. Tú tienes que saber que lo que te está ocurriendo, aunque no lo entiendas en un momento, Dios lo llevará a un punto que será parte de una bendición posterior a tu vida, porque así es nuestro Dios. Amén. Por eso mi prédica, o el nombre de la prédica, es aparentes derrotas. ¿Qué es algo aparente, hermano? ¿Qué es algo aparente? Fácil. Que tiene la apariencia, ¿no? De ahí viene aparente, que tiene una apariencia. ¿Y qué es una apariencia? Bueno, yo puedo tener una apariencia delante de ti, pero tal vez no quiera decir que sea yo realmente así. Eso es lo que proyecto. Por eso yo le llamé aparentes derrotas, porque algunas situaciones parecerían en nosotros ser motivo de derrota, pero déjame decirte una cosa, solo son apariencias, porque nuestro Dios tiene el control de todas las cosas. Amén. Yo quiero que tú vayas conmigo para ir leyendo y no solamente hablar de mí, sino de mí mismo, quiero decir, sino hablar de la palabra de Dios. Por ejemplo, yo quiero que camines al libro de Hechos, capítulo 8, y vamos a comenzar leyendo desde el principio, los primeros versículos. Dice, hablando Lucas, en Hechos 8:1, dice, y Saulo consentía en su muerte. Bueno, ¿de quién estamos hablando? Bueno, un versículo atrás, 2 versículos atrás se nos está hablando, dice que apedreaban a Esteban. Esteban era un creyente. ¿No, hermano? Esteban se metió en problemas, hermano, con la gente. ¿Sabe por qué? Por predicar el evangelio. No era un predicador del evangelio Esteban, aunque probablemente lo propagaba. ¿Sabe cuál era el oficio de Esteban? ¿Alguien lo recuerda? Servir mesas. Servir mesas. Era un mesero. Para eso, hermano, lo requirieron a él y a otros 6. Por servir las mesas y hacerlo tan bien
Se metió en problemas porque le tenían envidia, porque hablaba la palabra verazmente, porque el Espíritu Santo estaba con él. Amén. Fíjate, por servir mesa se metió en problemas. Y tales problemas le llevaron hasta que lo apedrearan, hasta que le quitaran su vida. Hermano, ¿eso es algo comprendible para la iglesia cristiana? Para el grupo que servía junto a Esteban, ¿eso es algo lógico? ¿Es algo aceptable? No. Mas sin embargo, hermano, Dios lo permite. Y ahí está Esteban. De hecho dice en el versículo 59 del capítulo 7. Dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamaba a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Cómo murió Esteban, hermano? O mejor dicho, ¿cómo durmió Esteban, hermano? Lleno de rencor, lleno de incomprensión en su vida. Señor, ¿por qué permites que esto me esté aconteciendo? Si te he servido, si tengo el Espíritu Santo. ¿De esa manera durmió Esteban, hermano? No, Esteban durmió tranquilo. Esteban durmió confiado. Es más, Esteban ni siquiera le permitió a su corazón carnal infectarse de resentimiento, porque en su oración puesto de rodillas, él dice en alta voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Él murió en paz. Él murió sin ningún cuestionamiento. Señor, ¿por qué a mí? ¿Estamos de acuerdo? Un hombre que comprendía que lo que dice Romanos es cierto, que todas las cosas nos ayudan a bien. Esteban, te están apedreando, Esteban, y pronto vas a dormir. No importa, todas las cosas ayudan para bien. ¿Quieres ver cómo aquella acción, aquel apedreamiento de Esteban ayudó para bien, incluso para nosotros? Como para nosotros, hermanos, si eso ocurrió más de 2000 años atrás y en otras regiones, bueno, continúa leyendo. Fíjate lo que dice el capítulo 8, ahora sí, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. Ahí está Pablo. Sí, mátenlo. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. ¿Qué vemos ahí, hermano? Una aparente derrota. Vemos una aparente derrota. ¿Por qué? Porque acaban de apedrear a Esteban. Y ligado a eso, motivado por eso, no solo se van contra Esteban, se van contra toda la iglesia que estaba ahí en Jerusalén. Nota cómo dice, en aquel día hubo una gran persecución. O sea, no fue una persecución mínima, fue una gran persecución. No fue de habladas, una persecución física. De tal manera que los hermanos que en ese momento estaban ahí, dice que fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. ¿No ven, hermano? Ahí vemos aparentemente, o una aparente, pues ¿qué no Dios estaba haciendo su obra? ¿Qué no Dios estaba esparciendo el evangelio? ¿Qué no Dios estaba llevando a cabo lo que Jesús había dicho, que serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y a los confines de la tierra? ¿Qué no estaba progresando el evangelio? Sí, lo estaba. Pero en eso se atraviesa este apedramiento y todos son esparcidos. Bueno, una aparente derrota. Como muchas de las veces parece que las cosas en tu vida están caminando bien. En tu vida personal, laboral, en tu matrimonio, en tu manera cristiana de vivir, parece que todo está caminando bien. Y de repente, hermano, fue un tropezón o un evento inesperado. Como aquí, apedrean y persiguen a la iglesia. Pero nota lo que dice el verso 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Te das cuenta cómo Dios toma las aparentes derrotas y las cambia y les empieza a dar forma a lo que Él quiere hacer realmente? Estos hombres perseguidos salieron despavoridos, hermano, huyendo por su vida. Pudiera pensar uno, hermano, que en esa huida no tuvieron ni tiempo de regresar a sus casas por alguna cosa importante. Solamente corran, espárzanse, corran por su vida, porque acaban de matar a Esteban y eso como que les pareció algo bueno y gracioso y seguimos nosotros, y corren por sus vidas. Hermano, ¿y quién pensaría que en medio de la huida ellos tenían un deseo todavía impregnado en su corazón? Dice el texto, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. O sea, iban a corre y corre y de repente decían, ay, por cierto,
Quiero que sepan que hay un Cristo vivo. Quiero que sepan que hay un medio para perdón de los pecados. Quiero que sepan que hay uno que dio su vida y luego corrieron otra vez. Entonces Dios, hermano, sin lugar a dudas, transforma las aparentes derrotas en gloriosas victorias. ¿Amén, hermano? Así que si tú estás pasando, padeciendo o iniciando alguna aparente derrota, déjame decirte, esa no será su conclusión. Todas las cosas ayudan para bien. Dios le dará forma a lo que tú probablemente pudieras estar viviendo o temiendo que pudiera acontecer o progresar. Dios lo convertirá y lo encauzará en una bendición para tu vida. ¿Amén, hermano? Pero tú tienes que esperar en Él. Tú tienes que cederle a Él la autonomía de tu vida y decirle: Señor, dirígeme tú. ¿Usted cree que cuando, ahorita que empezamos, después de muchos kilómetros recorridos de Pablo y de Silas, y ahora vamos para Frigia, y de alguna manera el Espíritu le dice: no, por ahí no? ¿Tú crees que no? No se rascaban la cabeza como diciendo: ¿y luego qué vinimos? Bueno, ahora vamos para Galacia, y el Espíritu dice: tampoco por ahí. Hermano, es que a Dios, hermano, muchas de las veces no hay que interrogarlo. No hay que pedirle rendición de cuentas como para que nos dé su itinerario y nosotros leamos al final de cuentas la conclusión y digamos: entonces sí estoy dispuesto a servirte y obedecer. ¿Qué no la Biblia dice, hermano, que nosotros damos por fe y no por vista? ¿Amén, hermano? Fe es depositar nuestra confianza en Él. Él sabe, Él tiene el poder. No estoy poniendo una fe ciega en alguien que no tenga capacidad. Estoy precisamente confiando en Él porque Él tiene capacidades, tanto de poder como de cumplir sus promesas de veracidad. ¿Amén, hermano? Ahora yo quisiera que, tomando en mente a estos hombres correlones, a estos hombres que están huyendo, esparcidos, corriendo por sus vidas, por sus familias, yo quisiera que los identificáramos un poco más adelante, ahí mismo en Hechos, porque vuelven a aparecer. Hechos 11, verso 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, o sea, sin duda, Lucas vuelve a reconectar a estos hombres, que por 2 capítulos los dejó a un lado, los dejó huyendo y los vuelve a reconectar nuevamente huyendo. Por eso dice claramente: los que huyeron con motivo de la persecución de Esteban, para que no se nos reburujen. Y luego dice: pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Ellos estaban enfatizados en los judíos, hablando la palabra. Y llegaron a regiones ya extranjeras: Fenicia, Chipre, una isla, y Antioquía, en Siria, ya en el extranjero. Y dice el texto: no hablando la palabra, sino solo a judíos. Amén. Y luego el siguiente verso: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. O sea, de entre los que huyeron, originalmente judíos, había otro poco, unos muy poquitos, que eran extranjeros que practicaban el judaísmo en ese tiempo y que habían conocido al Señor Jesucristo. Pero nos dice claramente que algunos eran de Chipre y de Cirene, otras regiones extranjeras. Dice: los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Estos hombres, hermano, ya no se aguantaron. Estos hombres se identificaban también como no judíos. Y sin embargo, estos hombres empezaron a hablarle también el evangelio a estos griegos. Bueno, probablemente una de las cosas que les facilitó o que a los otros les impedía eran cuestiones de lenguaje. Estos eran de esas regiones y ellos conocían el griego. Y entonces ellos pensaron: si nosotros conocemos el griego, si estas gentes conocen el griego, si nuestros hermanos que conocen el judío no les han podido hablar a estas personas que conocen el griego, ¿por qué nosotros no empezamos también a hablar de la palabra de Dios? Y nosotros vemos una libertad del Espíritu, porque el Espíritu no les impidió nada y les dejó hablar el Espíritu, hablar el Evangelio. Dice el versículo 21: y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Qué nos querrá decir, hermano, la Biblia cuando dice: y la mano del Señor estaba con ellos? ¿Qué nos querrá decir? Que Él lleva todas las cosas. ¿Okay? A veces mi hija más pequeña, hermanos, cuando hay algo meritorio, algo agradable, simplemente me hace así: ¿qué quiere decir esta señal, hermano? Un pulgar arriba, una aprobación, un estoy de acuerdo, un like, dirían algunos.
Bueno, la mano de Dios, la aprobación de Dios estaba con ellos. ¿Verdad, hermano? En el libro de Esdras a mí me gusta mucho, porque Esdras empieza a narrar cómo ellos salen de Babilonia y cómo regresan nuevamente a Jerusalén. Y hay muchos textos donde dice, y la buena mano de nuestro Dios estaba con nosotros. Y la mano de nuestro Dios estaba con nosotros. Y llevaban ellos un recurso económico que se les había dado para restaurar nuevamente Jerusalén. Y entonces dice Esdras, y nosotros tuvimos pena, vergüenza de pedirle al rey que nos diera un ejército, porque le habíamos dicho que la mano de nuestro Dios iba a ir con nosotros. Entonces, hago referencia a eso, hermano, porque el texto, la frase, la mano del Señor estaba con ellos, hermano, está hablando de la providencia, de la protección, de la autorización, ¿amén? Del buen visto de parte de Dios para con ellos. ¿Cuántos quieren tener la mano de Dios a su favor? Claro, ¿verdad que todos la deseamos? Rogamos porque así sea, que la mano de nuestro Dios esté siendo favorable a nuestras vidas. Y solo será favorable cuando nuestras vidas estén siendo sujetas a su voluntad. ¿Amén? Entonces, cuando estos hombres hablaron a estos griegos el Evangelio, el verso 21 nos dice que Dios estaba detrás de ellos, Dios estaba confirmando esa predicación de ellos. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Por qué, hermano? Pues bien sencillo, porque la mano del Señor estaba con ellos. Amén. Hermano, ¿cuántas veces cuando tú oras porque la mano del Señor esté sobre tu vida, sobre la iglesia? A veces no, a veces oramos, Señor, tengo esta necesidad, Señor, tengo este problema, Señor, no completo en esta manera. Y muchas de las veces, hermano, no oramos porque la mano de nuestro Dios esté sobre nosotros. Yo les ruego, hermano, que en todo esto que estamos haciendo del edificio sigamos orando, que sea la mano de nuestro Dios la que siga estando sobre nosotros. Amén, hermano. Bueno, dice que gran número creyó y se convirtió al Señor. Ahora, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. En Jerusalén se habían quedado los apóstoles, ahí se habían quedado ellos, a pesar de que había persecución, ahí se quedaron. Y enviaron a Bernabé a que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Aquí hay una pregunta, ¿no? Amén. ¿Cómo tú puedes ver la gracia de Dios? ¿Cómo tú ves la gracia de Dios? Porque la gracia de Dios no es algo visible. Pero este texto dice, cuando llegó, hablando de Bernabé, que lo solicitaron, o más bien la iglesia de Jerusalén lo envió hasta Antioquía, dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. ¿Cómo podía ver él la gracia de Dios? Bueno, a pesar de que la gracia de Dios no se puede ver, los resultados de la gracia de Dios en la persona sí se pueden ver. Amén. Él vio una congregación, hermano, distintiva. Una congregación que se amaba, una congregación que tenía el gozo de la salvación. Él vio una congregación que lo recibió de buena manera. Así que, mi hermana, yo deseo que cuando ella salga de este lugar, ella diga, en ese lugar me recibieron bien. No por la fuerza, sino de voluntad propia, me hicieron sentir bien. De esta manera, hermano, es como este hombre Bernabé pudo ver la gracia de Dios. ¿Cómo? Por la vida de ellos, por la manera en que ellos buscaban al Señor, por la unión que había entre ellos, lo nuevo para él que estaba viendo en Antioquía, donde antes no había llegado la palabra. Dice, el versículo ese 23, dice, y se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. O sea, las cosas iban caminando bien, hermano. ¿Por qué? Porque la mano del Señor estaba sobre ellos. Ahora es aquí donde quiero hacer ese pequeño alto en el camino de lo que estamos hablando. ¿De dónde nació todo esto? De una persecución. De una persecución, o sea, de una aparente derrota. Ellos cuando salieron corriendo, probablemente en sus lamentos, ¿por qué tenemos que dejar nuestro hogar? ¿Por qué el Señor no nos guardó? Como muchas de las veces nosotros cuestionamos a Dios. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Bueno, diría Dios, tú tienes que esperar para que tú veas cómo concluyen mis designios, cómo concluyen o cómo se siguen desarrollando mi voluntad en tu vida. Amén. Y estos hombres que en un momento eran hombres que huían,
llegaron y se establecieron en Antioquía y Dios les permitió formar una iglesia en Antioquía, y ahora tienen ellos, como lo acaba de testificar Bernabé, ellos tienen regocijo, ellos tienen unidad. ¿De dónde sacó Dios todo eso? De una persecución, de un deseo de un hombre llamado Esteban. Cuando lo están apedreando: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, perdónales. ¿No es muy parecida, mis amados hermanos, a la oración del Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz? No es muy parecida: Señor, ten misericordia de ellos, porque no saben lo que hacen. Es como si él tuviera más en mente, tanto Esteban como Jesús, la vida de sus agresores que su propia vida. Su propia vida estaba por consumirse, y en ese momento ellos están pidiendo misericordia por los agresores. Solo eso lo logras, hermano, cuando los propósitos de Dios están siendo bien encaminados en tu vida. Cuando te desprendes de ti mismo y tu vida es para gloria de Él, como venga. Amén. Escucha bien, como venga. Servir al Señor, hermano, en las buenas es fácil. Servir al Señor, hermano, cuando no hay hambre o necesidad o enfermedad, cuando estamos completos, cuando hay trabajo, hermanos, es más fácil. ¿Estamos de acuerdo? Más fácil. Y cuando las circunstancias cambian, aunque Él siga siendo el mismo, muchas de las veces nos es un poquito más complejo, más incomprendible y más difícil seguir al Señor. Pero Él no cambia. Aunque cambien las circunstancias, Él no cambia. Y de una aparente derrota de esta gente que salió esparcida, Dios la colocó en otro lugar geográfico y estableció una iglesia. Y no cualquier iglesia, ahí me quiero centrar. No cualquier iglesia, es la iglesia de Antioquía. Porque esta iglesia de Antioquía, hermano, llegó a ser, por decirlo así, el segundo frente del cristianismo. Si el cristianismo estaba emergiendo y haciendo ebullición en Jerusalén con los apóstoles, bueno, empezó a emerger en los gentiles ahí en ese lugar, en Antioquía. De hecho, hay un detalle, ¿lo recuerdan? Dice un poquito más adelante, dice que Bernabé, versículo 25, después Bernabé fue a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole lo trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O sea, no fue una iglesia menor. Fue una iglesia pilar para el cristianismo. Tan pilar, hermano, que si a nosotros se nos dice cristianos y nosotros nos podemos identificar como cristianos, hermano, todo surgió el nombre en Antioquía. Ahí por primera vez se les llamó, o se nos llamó, cristianos. ¿Cuántos son cristianos, hermano? Amén. Bueno, pues la cuna y el nombre viene de Antioquía. ¿De dónde nació todo eso, hermano? De una aparente. Si usted no lo sabe, hermano, voy a tomarme un par de minutos para decirle cómo es que nació esta iglesia. ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Cuántos están aquí desde el principio? Amén. Esta iglesia nació, hermano, porque salimos de otra iglesia. No nos corrieron, nos corrimos nosotros solos. Nos corrimos, dijimos, hasta aquí. Porque era una iglesia, hermano, que empezó con falsa enseñanza, con falsa doctrina. Y nos salimos de ahí como familia, dijimos, ¿y ahora qué? Y nos veíamos unos a otros, pero dijimos, no estamos solos. Tenemos un Dios que está con nosotros. Y ahí en esa sala, hermano, ahí cabía la iglesia cuando empezó. Ahí en esa sala, ahí cabía la iglesia, y ahí teníamos las primeras reuniones, ahí en la sala. Después Dios amplió, hermano, y ya no cupimos. Y nos fuimos a ir allá donde están las escaleras ahorita. Y ahí era la iglesia. Y después ya no cupimos. Y nos tuvimos que venir a esta cochera y tumbar y hacer y poner techo. ¿Y qué creen? Y después ya no cupimos. Y después, si Dios nos presta vida, nos vamos a ir aquí arriba. Y de una vez le digo, ¿qué creen? Después nos vamos a caber. Y cuando ocurra eso, nos vamos a ir así, más arriba, y allá sí vamos a caber. Allá estará toda la iglesia congregada, y allá sí vamos a caber. ¿Amén? Pero todo eso, hermano, porque la buena mano de nuestro Dios ha estado con nosotros. Gloria a su nombre. Por eso yo le dije en un principio, no se busca protagonismo, no se busca beneficio personal, se busca engrandecer el nombre del Señor. Amén. Y que su nombre siga siendo levantado. Que más personas puedan acudir a Él, hermano. Que Él les mueva para que acudan a Él. Amén. Y que nosotros, los que estamos aquí, podamos seguir creciendo en el Señor.
Amén. Bueno, esto ocurrió en Antioquía, pero no solamente es eso lo que ocurrió en Antioquía, que los llamaron cristianos por primera vez. Si tú avanzas un poquito al capítulo 13, ya se estableció la iglesia de Antioquía, ya está Pablo ahí. De hecho, Bernabé fue por él hasta Tarso, porque Saulo en ese momento, aunque era un buen elemento, no contaba con buenas credenciales. ¿Por qué, hermano? ¿Alguien se acuerda por qué? Porque había sido perseguidor, porque no le tenían muy bien la confianza. ¿Qué tal si este es un lobo vestido de oveja? ¿Qué tal si luego nos descuidamos y nos muerde nuevamente? Por como había sido su vida anterior. ¿Y sabe qué hicieron? Lo mandaron a la banca. Sí, lo mandaron a Tarso y dijeron: tú allá te quedas. ¿Alguien se imagina a un futbolista de esos tremendos, millonarios, estando en la banca del equipo? Pues no, ¿verdad que no? Porque él tiene que estar ahí adentro por sus capacidades. Bueno, Pablo estaba en la banca. Y eso lo observó Bernabé y dice: ya sé lo que voy a hacer. Y fue por Saulo en ese tiempo. Y le dijo: vente a Antioquía porque te necesito. Y ahí el Señor lo utilizó grandemente. Pero en el capítulo 13 nosotros leemos en el verso 1: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Y qué cree? Ahí comienza y ocurre el primer viaje misionero de Pablo, donde como encomienda del Señor, ellos tenían a cargo esparcir el evangelio a regiones más distantes, más lejanas. Y de esa manera, hermano, el evangelio empezó a crecer. Cristo dijo: y me serán testigos. Primero, ¿dónde? En Jerusalén, que era la ciudad donde estaban ellos. Pero también dice en Judea, que era la región. Amén. En Samaria, un poquito más retirado. Y luego Cristo dice: y hasta lo último de la tierra. Y que cree, un día el evangelio llegó a nuestras tierras y un día llegó a nuestros corazones. Gracias a Dios. Y aquí estamos. ¿Y sabe qué? El evangelio sigue siendo esparcido y se sigue propagando. Esa es misión de nosotros. Amén. Una persona a la vez, un vecino a la vez, un inconverso a la vez. Nosotros tenemos que seguir hablando la palabra de Dios en ese cumplimiento del mandato. ¿Vamos viviendo, hermano? Y ahí nació el primer viaje misionero. Y después de ahí salió el segundo viaje misionero, como leímos en un principio. Y el evangelio se siguió esparciendo a más regiones. Llegó a Asia, después se trasladó a Europa, después los europeos en sus colonizaciones, por la providencia de Dios, el evangelio llegó hasta América y así nació. ¿Y todo de dónde nació, hermano? ¿De dónde nació? De una aparente derrota. Así que la aparente derrota es, hermano, que tú tienes en mente. Esa enfermedad, esa falta de recursos, esa condición que tú no esperabas, puede ser una aparente derrota, pero solo aparente, porque nuestro Dios, hermano, sigue teniendo el control y lo tendrá hasta el final, de tal manera que tú te regocijes de lo que Él terminará haciendo. Amén, hermano. Yo quiero mostrarle otro ejemplo que leímos un poco el día miércoles. Quiero que vayan a Filipenses conmigo. Filipenses capítulo 1, verso 12. Pablo le escribe una carta tranquilizante a la iglesia de Filipos. Los filipenses, hermano, que previamente oyeron el evangelio por Pablo, y Pablo cuando plantó esa iglesia, los filipenses amaron en gran manera a Pablo. Y lo amaron tan, ¿cómo decirte? Tan así, tan ligadamente, tan, como dicen ellos en las cartas, tan entrañablemente. ¿Sabes de dónde viene esa palabra? De las entrañas. ¿Y qué son las entrañas? De adentro, las tripas. ¿Sabes por qué, hermano? Porque el judío no decía como nos decimos nosotros. Nosotros decimos: te quiero con todo el corazón. ¿Verdad que nosotros decimos eso? No, el judío decía que el amor que ellos sentían, lo sentían desde las entrañas. ¿Por qué? Porque sentían una emoción aquí dentro. Entonces ellos pensaban que era de las entrañas. Por eso se quedó el nombre o la palabra entrañable, que quiere decir desde lo profundo. Yo te amo desde lo profundo, desde adentro. Eso es como amaban
la iglesia de los filipenses a Pablo, tanto hermano que le mandaban para sus gastos. Eso es amor. Cuando la cartera, hermano, se rinde a Cristo, ya la hicimos. De verdad, cuando la cartera la podemos doblegar a los pies del Señor y de Cristo, ya la hicimos, porque es uno de los obstáculos más difíciles de vencer, la cartera. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, los filipenses doblegaron la cartera. Ahora, los filipenses eran pobres, en gran manera. Acuérdense que leímos que las iglesias de Macedonia, en su profunda pobreza, le dijeron a Pablo, permítenos participar de la ofrenda para los santos. O sea, no era que fueran codos ni nada, no tenían, ni aún así, ellos querían dar. Es un poquito de contexto para leer el versículo 2. ¿Lo tienen? Capítulo 1, verso 2. Dice Pablo que estaba en la cárcel. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, y ahí podemos hacer otro paréntesis. Así díganme, hermano, usted quiere, hermano, paréntesis. No podemos terminar el versículo porque hacemos espacio y contexto. Bueno, es que a mí me agrada que usted entienda la palabra. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido. ¿Qué son las cosas que me han sucedido? ¿A qué se refiere Pablo cuando dice las cosas que me han sucedido? Para poder entenderlo. Bueno, las cosas que le han sucedido es que después de su tercer viaje misionero, él regresa a Jerusalén, él platica lo que ocurrió en esos viajes misioneros. A él, en una vez estando en el templo, lo atrapan los judíos y lo acusan, lo llevan ante los tribunales, ante los romanos, ante todo el mundo, y se dispone que Pablo es un preso, y lo dejan preso. Y luego Pablo dice, bueno, si soy preso, entonces yo quiero ir a Roma, quiero ir al César, porque soy ciudadano romano, que él me juzgue. Y lo mandan a Roma. Pero en el camino, hermano, a Roma, pues solamente se llegaba por barco. Y usted tiene que recordar que en Hechos se nos dice que cuando él iba en el barco, desde que llegó un huracán fuerte y los amenazó y casi todos habían perdido la esperanza de vivir, porque dice el texto que ya tenía muchos días que ni la luna ni las estrellas se veían, o sea, era un nublado completo en alta mar. Dice, perdimos toda esperanza de vivir. Pero sin embargo la providencia de Dios los ayudó a que llegaran hasta una isla, la isla de Malta. Ahí los trataron humanamente, como dice la escritura, y después otra vez fueron enviados a Roma. Cuando llegan a Roma, Pablo es apresado en una cárcel domiciliaria, no una cárcel como las que conocemos, sino domiciliaria, porque dice el texto que se le permitió recibir a todos los que fueran con él, y Pablo durante 2 años predicó el evangelio. Entonces, esas son las cosas que Pablo dice, quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido. O sea, él está escribiendo desde una prisión domiciliaria. Dice, han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿Qué vemos ahí, hermano? Una aparente derrota. ¿Por qué? Porque es un hombre que está preso, porque es un hombre que ha pasado por todo tipo de calamidades inimaginables. Y sin embargo, este hombre está diciendo, las cosas que me han pasado, hermanos, quiero que sepan que más bien han venido a ser para el progreso del evangelio. ¿Te fijas cómo Dios puede cambiar una aparente derrota y redirigirla y convertirla en una gloriosa victoria? Así que, mi amado hermano, si estás pasando por una aparente derrota, déjame te digo algo, eres un buen candidato para que Dios haga una obra de conversión de una mala jugada que te está pasando a convertirla en una en una victoria gloriosa. Fíjate lo que dice Pablo, porque no solamente es que les dice que más bien para el progreso del evangelio, él les quiere decir de qué manera y por qué dice él esto. Ve el versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Se acuerdan que predicamos el miércoles? ¿Se acuerdan? Cristo y sus enemigos. Y dijimos Cristo y los romanos. Dice que sus cadenas, hermanos, se han hecho patentes, o sea, han sido conocidas. Y dice a todo el pretorio. ¿Qué era el pretorio? ¿Se acuerdan? Era el campo militar, dijimos para entenderlo de los romanos, era donde estaban todos los soldados romanos. Hay cuenta que le estoy diciendo a Pablo, miren hermanos, ¿a que no saben qué? Mi aparente derrota, estar encarcelado, Dios la ha conducido en una victoria gloriosa. ¿Por qué? Porque todo el pretorio, todos los soldados que conforman el cuartel militar, ¿qué creen? Ya todos han oído el evangelio. ¿Cómo pudieron pensar? Bien fácil. Acuérdense que Pablo tenía todo el tiempo a un soldado
encadenado junto con él para que no se fuera a escapar. Y a Pablo se le permitió que hablara el evangelio. Por lo tanto, cuando la gente venía a Pablo a la prisión domiciliaria y Pablo les hablaba el evangelio, ¿quién más oía, hermano? El soldado. Y luego, hermano, los soldados se rolaban los turnos. Por lo tanto, ahora decían, ándale, te toca con Pablo. E iban con Pablo a cuidar a Pablo, ¿y qué terminaban oyendo? El evangelio. Por lo tanto, Pablo dice que mis cadenas se han hecho patentes en todo el pretorio. O sea, ya evangelicé a todos los soldados que me han tocado. Directa o indirectamente, todos han conocido quién es Cristo Jesús. Hermano, de una aparente derrota de encarcelamiento, Dios lo transforma en una oportunidad para salvación, incluso para los mismos romanos. Oh, hermano, yo a ese Cristo sí le quiero servir. A ese Cristo le quiero servir, que tiene todos los recursos disponibles, hermano, para su obra. Y no se detiene. Y nosotros dijimos el miércoles, si acaso esta obra habrá dado fruto. Bueno, yo les dije y les invito. Lean conmigo capítulo 4 de Filipenses también. Al final, cuando Pablo se está despidiendo de los filipenses, en el versículo 21, que son sus saludos, él dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Y él dice: a todos los santos os saludan. Y dice: especialmente los de la casa del César, los de la casa del emperador. O sea, el evangelio, hermano, había brincado las puertas del palacio del emperador y había llegado hasta su misma familia, y algunos ya habían sido incluso ganados para Cristo. ¿Te fijas, hermano? ¿Habrá alguna barrera para el evangelio? Ninguna. Una aparente derrota del encarcelamiento de Pablo, el Señor la redireccionó a evangelizar aún hasta los de la casa del César. Wow, eso es tremendo. Así que, hermano, tu derrota que pudieras estar viendo, ten paciencia. Deja que Dios termine de hacer su obra. Deja que Dios la lleve hasta el punto donde Dios la quiere llevar. Y dale la gloria a Dios en el camino, porque Él te llevará a una victoria. Ahora, pero no es eso todo lo que Pablo les dice a los hermanos de Filipos. Vuelvan al capítulo 1 y ya con esto vamos a ir cerrando. Versículo 13, él dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, y dice, y a todos los demás. O sea, todo el mundo ha escuchado el evangelio. Y eso que estoy prisionero. Imagínense, diría Pablo, imagínense en la calle, me como al mundo, diría Pablo. Bueno, él sabe que es Cristo el que está obrando en él. ¿Amén? Pero miren lo que dice el siguiente versículo, el 14, porque no quedó ahí la victoria gloriosa. Dice: y la mayoría de los hermanos aquí en Roma, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra del Señor. O sea, había cristianos en Roma, ¿sí? Y en cierta manera, antes de las prisiones de Pablo y de su testimonio, estos hermanos, aunque creían en Jesús, como que hablaban en voz baja. ¿Amén? Como que no tenían el atrevimiento para levantar la mano claramente y decir: yo también soy cristiano, y mucho menos de hablar la palabra de Dios con esa libertad. ¿Por qué, hermano? Porque tenían miedo, sin duda, porque había oposición, porque estaban en el mero corazón del imperio romano, porque Roma en ese tiempo consideraba que sus dioses eran los mismos Césares, y les juraban lealtad y les adoraban. Y si tú no le jurabas lealtad al César, pues entonces te esperaban los leones ahí. Entonces estos hermanos que estaban ahí en Roma, un poco pasivos, aunque con Cristo en sus vidas, pudieran ellos también estar padeciendo una aparente derrota. Pero Cristo dice: yo voy a transformar su aparente derrota en una victoria gloriosa. Tanto que Pablo dice: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. ¿Dónde cobraron ánimo, hermano? Fíjate bien, leamos bien. ¿Dónde cobraron ánimo? En el Señor. Dice: cobrando ánimo en el Señor. O sea, ellos fueron fortalecidos en el Señor, claro, por los motivos del encarcelamiento de Pablo. Por eso dice él: y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, dice, con mis prisiones. O sea que ellos empezaron a ver el ejemplo de Pablo y dijeron: ¿cómo puede ser posible que Pablo esté evangelizando prisionero a más personas que nosotros que estamos aquí afuera? Eso no puede ser posible.
Es una vergüenza para la gloria del Señor, porque ese hombre está prisionero y tiene más agallas que yo, que estoy libre para predicar a Cristo. Y entonces les llegó como un ánimo de Cristo mismo, y les digo, pues ¿qué esperan? Y dice Pablo, ellos se han atrevido mucho más a hablar la palabra, y fíjate cómo lo hicieron, sin temor. ¿Dónde quedó el temor? A un lado. Dígame, ¿la amenaza también se fue? La amenaza seguía siendo la misma. Los motivos que los atemorizaban seguían estando ahí, a diferencia que el temor ya no estaba ahí, porque ellos habían cobrado un valor, un denuedo especial en Cristo al ver las prisiones de Pablo. Amén, hermano. Y yo un poquito lo asemejo a lo que yo comencé platicando. Miren, hermano, dejó de estar mi padre aquí entre nosotros, y gloria a Dios que muchos vieron la necesidad de levantar la mano y decir, yo también voy a ser un pilar para la iglesia, y yo se los agradezco. Los que han tomado la responsabilidad de seguir adelante en lo que se necesita aquí, por las almas de los otros hermanos, por las almas de los que vayan a venir, gloria a Dios por sus vidas. Amén. Así que yo le doy gloria a Dios, porque Él de aparentes derrotas, de aparentes momentos de incomprensión, de aparentes situaciones que no me las explico, dice el Señor, no tienes por qué comprenderme, tú simplemente mírame obrar. Mírame obrar, como al final de cuentas tú te darás cuenta que yo soy el que siempre he tenido el sartén por el mango. Yo siempre tengo mis planes claros y definidos, y los llevaré a cabo con o sin ti. Mira, hermano, ¿cuántos dicen amén? Con o sin ti, dice el Señor, pero te doy la oportunidad para que sean contigo, para que te goces juntamente de lo que yo hago. Amén, hermano. Eso es ir de acuerdo a su voluntad. Y Pablo está testificándole, mira, aquí en Roma el cristianismo está todo lo que da. Aquí en Roma las cosas están caminando porque el Señor les ha dado valentía y atrevimiento y les ha quitado el temor. Amén, hermano. Bueno, yo le doy gracias a Dios, amados hermanos, porque llegó hace 2 años y ha estado estacionado un virus que a muchas personas les ha intimidado, que a muchas personas les ha frenado, que a muchas personas les ha impedido volver a congregarse en algún lugar, les ha mermado su fe. Pero también, hermanos, gloria a Dios que a través de eso más hombres y mujeres se han levantado valientemente de decir, voy a proclamar el nombre de Cristo en mi vida y para los demás. ¿Eh? Y gloria a Dios por eso. Así que, hermanos, estamos ante el Dios que es capaz, que tiene los recursos y la voluntad, la disposición de cambiar las aparentes derrotas por gloriosas y seguras victorias en Él. ¿Amén, hermano? Así que, hermano, ¿qué más da si nosotros vamos por Bitinia? Dice el Señor, no es por Bitinia. ¿Qué más da si queremos ir por Galacia o por Frigia? Dice el Señor, no es por Galacia ni por Frigia. Y luego el Señor nos muestra por dónde sí es por Macedonia. Creo que lo mejor es decir, como dijo Pablo, dando por hecho que el Señor nos llamaba a que fuéramos allá y les anunciáramos el Evangelio. Y grandes cosas se ganaron en eso. Amén. Así que yo te voy a invitar en esta tarde. Tráete tu aparente derrota. Te invito, tráetela. Tráetela en este momento tu aparente derrota y ponla a los pies de Cristo. Y dile, Señor, no la entiendo, no la comprendo, no me cuadra. Para mí es inexplicable que en el mejor momento, quizás espiritual de mi vida, quizás emocional de mi vida, matrimonial en mi vida, para mí es incomprendible que me llegue esta situación que me está llegando. Tráesela a Cristo. Y verás cómo Él nos encarga de llevarla a una victoria gloriosa y segura. Es el Dios que nos puede servir. Amén. En medio de la persecución, ¿cuáles eran los motivos de la persecución, hermano? Fíjate bien. ¿Cuáles eran los motivos por parte del mundo y de Satanás en la persecución? Acabar con el cristianismo, minimizarlo, mermarlo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Se esparció, se multiplicó, se exponenció a más lugares. Porque Dios, hermano, tiene la capacidad de llevar las aparentes derrotas a gloriosas